vamos a continuar con la praxis médico-legal y nos toca un tema trascendente para el ejercicio médico y que puede tener también sus importantes repercusiones médico-legales y éticas, que es el final de la vida, la ética y los aspectos médico-legales del final de la vida. Y yo voy a tratar de transmitirle lo que es actualmente, cómo se maneja actualmente este tema, porque es un tema que está en el tapete. Hay proyectos de legalización de eutanasia, el proyecto que se ha presentado y ha habido muchas discusiones al respecto, pero quiero decirles lo que está vigente, lo que es hoy en día, cómo es el tratamiento médico-legal y ético del tema, sin perjuicio de la discusión que se ha entablado y de la posibilidad de reformas legislativas a futuro. Pero tenemos que tener claro hoy en día cómo nos movemos, dentro de qué marco nos movemos. Así que bueno, vamos a ver una presentación con la cual nos apoyamos, que refiere a estos aspectos del final de la vida e incluso al final también a las voluntades anticipadas y otras leyes o determinaciones importantes que hacen al marco referencial de la ética al final de la vida. Una introducción con algunos aspectos filosóficos para ponernos un poco en clima. Decía Miguel de Unamuno que en general hablamos poco de estos temas. El olvido, él hablaba del olvido, de la muerte, pero lo criticaba diciendo que sería la deserción de la vida misma, como que es imposible no referirnos en algún momento al transcurrir entre vida y muerte. Pero en medicina la muerte estuvo bastante excluida en la enseñanza de la facultad, a no ser, en lo referente a la anatomía o a la medicina legal, como bien lo ha dicho también Marcos Gómez Sancho. Para ponernos un poco en clima, como les decía, aquellas viejas coplas de Jorge Manrique frente a la muerte de su padre, que decía que recuerde el alma dormida, vive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando. Y finalizaba con: nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. O sea que también nos evoca que a veces deberíamos despertarnos y ver este tema y no soslayarlo o dejarlo a un lado, que es la tendencia natural, porque es un tema que puede generarnos cierto grado de angustias. Aparentemente el ser humano es el único consciente de su final, un ser para la muerte, como decía Heidegger, aunque, como les decía, aleja esa idea respecto de sí mismo, no duda de la muerte de los demás, de la finitud de los demás, pero de la propia prefiere alejar esa idea y no pensar demasiado en ella. Scheller abundaba en este tema del conocimiento de la muerte, diciendo que es a través de la experiencia exterior que nos ponemos en contacto, pero siempre nos ponemos en contacto con la muerte de otros, obviamente. Y se planteaba, si aún aislados, la observación de nuestro propio envejecimiento o la decrepitud, los agravios que nos llegarían con los años, no vislumbraríamos igual nuestro aniquilamiento existencial, así decía Scheller. Es decir, ¿por qué? Tolstoy en un sentido lo maneja muy bien. ¿Por qué alejamos esa idea de nuestra propia muerte y no pensamos, y siempre pensamos, siempre que la pensamos inmediatamente nos ponemos a proyectar cosas como si fuéramos a vivir siempre? Porque genera angustia, y el aproximarse a la nada genera angustia. Digo, esto también es interesante para comprender la angustia en algunos de los pacientes pacientes moribundos con los cuales tendríamos que interactuar. Tolstoy, en Memorias de un demente, relata en los instantes de máxima tensión que sufría
al oír y comprender el lenguaje enigmático de la muerte, y lo refería como una mezcla de miedo, de temor y de alienación, de extranjerización, del no ser. En nuestra civilización, entonces, la muerte se transforma en un miedo básico de todo ser humano, el temor a dejar de existir. Y otro filósofo, Schopenhauer, habla del gran desengaño, el gran desengaño en el sentido de dejar de ser, o ser para la muerte, como decía Heidegger. Schopenhauer además contesta a ese temor, tratando de sacar energías de esa pregunta, y se contesta: preguntón insensato que desconoces tu propia esencia. ¿Dónde está la nada cuyo abismo temes? Reconoce en tu mismo ser una fuerza, una energía íntima, oculta, que no es atacada ni por el nacimiento ni por la muerte. Un continuo entre vida y muerte que de alguna manera lo remite a una energía que está más allá de lo material. Digamos, como respuesta a esa pregunta tan angustiante. Repetimos entonces que el hombre conoce su destino, pero vive como si fuera eterno, congeniando, según opina Jaspers, entre finitud y la infinitud. Y Voltaire, en su epistolario, afirma que siempre se dice que no somos más que sombras pasajeras, que no somos más que polvo. Se lo dice, pero luego se obra haciendo proyectos como si fuéramos inmortales. Esto es lo que Scheler le ha llamado con mucha suspicacia inconsciencia metafísica, porque aunque sabemos que moriremos, todos lo sabemos, reprimimos ese pensamiento y actuamos como si los terminales y los que van a morir son todos menos uno. Una vez en un estrado judicial un juez me pregunta: dígame, doctor, ¿quiénes son los pacientes terminales? Digo, terminales somos todos, pero le llamamos terminales a los que van a morir dentro de los próximos 6 meses y tienen una enfermedad incurable. Pero ¿cómo incluso la terminología nos hace ver esta inconsciencia metafísica que menciona Scheler, que pensamos que mueren todos los demás menos uno? De cualquier forma, la existencia auténtica es lo que permite, eso que permite ser uno mismo, pasa por la autonomía, porque en situaciones de gran apremio existencial lo más importante ha sido reafirmar el sentido de esa existencia. Pensemos, por ejemplo, en actitudes increíbles como investigación filosófica de Sócrates, escasas horas antes de tomarse la cicuta, aquel veneno de la libación fatal, ¿no? Es decir, de alguna forma, el ser autónomos, el seguir pensando que podemos continuar, nos ha llevado a una reafirmación del sentido de nuestra existencia. Y Albert Camus, el argelino, en su novela El extranjero, nos cuenta que un hombre que accede en momentos que preludian su muerte accede o llega a concebir cuál ha sido su verdadera existencia, la esencia de esa existencia. Es decir, cómo la agonía muchas veces, si se transita en paz, sin sufrimiento, con calma, cómo la agonía muchas veces es reveladora y permite un balance, concebir cuál ha sido la verdadera existencia y la esencia de la misma. Esto nos puede llevar a algunas consideraciones también médico-legales que veremos a continuación. Un paciente que agoniza poco antes de morir se muestra a veces bien, liberado de angustias, ya ha dejado atrás la puerta del espanto para ingresar al vestíbulo de la realidad que da acceso a la unidad del ser, como nos dice Virgilio, cuando ya se está sumergiendo en las entrañas del universo. Así que, de alguna forma, esa agonía vivida con ciertas características también puede ser un derecho y puede ser muy importante para la reafirmación de toda una existencia. Es evidente que la muerte no es entonces solo un hecho biológico,
no lo es al menos para el hombre que ha querido buscar siempre un significado, siempre ha querido buscar la vida después de la muerte, la trascendencia, etcétera, y tal cual lo dice el propio Marcos Gómez Sancho, que allí lo tenemos en un congreso, en una foto de un congreso de Derecho Médico, junto con Enrique Villanueva Cañadas y con Diego Gracia Guillén y 2 personas más, y 2 catedráticos más. La sociedad entonces ha discutido también y dictado normas, y a esto es a lo que quería llegar, ha legislado, ha gestionado y de alguna forma administrado, más o menos eficientemente, aspectos relacionados con el morir y la muerte. Le podríamos llamar disposiciones basadas en cultos o en tradiciones, en conocimientos científicos, también valores jurídicos y éticos. Aparecen en normas del denominado derecho médico, o también, como últimamente se lo ha mencionado, el bioderecho. Entre otros aspectos tenemos regulaciones legales atinentes al fin de la vida, todos sus aspectos médico-legales, hasta incluso la tanatolegislación, es decir, la legislación mortuoria. Algunas de estas cosas vamos a ver en la noche de hoy, porque queremos ver el marco jurídico referencial y el actuar adecuado y ético en estas situaciones de final de la vida. Sin duda ha habido también un cambio sociocultural. Hoy la muerte trata de esconderse, de no verse, ha dejado muchas veces de ser parte de la vida familiar, ya no hay aquellos velatorios en la casa de familia, son cada vez más breves, se suspenden de noche o directamente no se hacen. Ni que hablar ahora con la pandemia de COVID-19, pero ahí es por razones sanitarias. Pero ya no se muere en familia, la muerte debe ocurrir en un medio sanatorial, de preferencia después de haber hecho todo lo posible, en un CTI, por ejemplo. De lo contrario, a mucha gente le parece que no se hizo lo debido. Es que estaremos de vuelta en aquella frase que nos decía Miguel de Unamuno: el olvido de la muerte es la deserción de la vida misma, escondiéndola, tratando de no verla, pero entonces estaríamos alejándonos de la propia vida, porque vida y muerte son un continuo. Entonces, un primer planteo entonces desde la mirada médico-legal es: ¿la asistencia o no? Yo creo que sí. Yo ya vuelco mi manera de pensar respecto de esta pregunta: la asistencia o no de un derecho a vivir la propia muerte, a transitarla, a no sedar siempre, tampoco nunca, a veces hay que sedar. Ya veremos circunstancias en las que hay que sedar, sedoanalgesia o sedación paliativa. Pero no ser como los estoicos, de soportar todos los dolores, que ellos estimaban que a través del dolor se elevaban espiritualmente. No estoy planteando eso para nada, pero sí transitar en condiciones dignas, sin angustia intensa, sin disnea, sin dolor, acompañado, casi siempre se quiere acompañado, y sin recibir los fármacos a dosis casi letales por el solo hecho de la terminalidad, irreversibilidad o incurabilidad. Es decir, si realmente se transita de esta forma, no estaría justificada la eutanasia, por ejemplo. Pero ya vamos a ver cuál es el marco que tenemos hoy para no salirnos de lo legalmente correcto. Pero entonces, y antes que nada, ¿cuándo se está muerto? Según nuestra ley uruguaya, la ley de autopsia y trasplante 14.005 del año 1971, nos dice que debemos establecer la muerte mediante la comprobación de la existencia de cambios patológicos irreversibles incompatibles con la vida. Esta comprobación, si es a fines de trasplante, la tienen que hacer 2 profesionales, siempre que sea para extracción de órganos o trasplante, y ajenos al equipo de trasplante. Pero en los demás casos, digamos, los cambios patológicos irreversibles, incompatibles con la vida, quedan en el área de la comprobación médica. Y no es que una ley exija 2 o más electroencefalogramas planos o una prueba de apnea. Bueno, eso después las sociedades científicas o el conocimiento médico pondrá sus guías, sus parámetros,
sus protocolos, pero la ley exige la comprobación de cambios patológicos irreversibles, incompatibles con la vida. Y esos cambios se han situado realmente a nivel encefálico, al menos cuando ha habido medidas de sostén o una terapia intensiva. En la calle, en la común en las situaciones comunes, en un domicilio, bueno, uno se cerciorará de que ya no hay más actividad cardíaca, que no hay forma de reanimar al corazón, que no hay más respiración y que también hay ningún reflejo del sistema nervioso central. Pero en algunas otras situaciones donde hay una asistencia respiratoria y hay determinados fármacos que estimulan el corazón y determinadas medidas de sostén, el cambio va a estar, el fin de la vida va a estar determinado por la comprobación de la muerte encefálica. Bien, y la hora. Esto a veces es un dato muy importante, sobre todo cuando hay sucesión, herencias y hay muertes múltiples, comuriencia, es decir, varios familiares que mueren en un mismo accidente o en un mismo siniestro. Saber quién sucedió a quién puede ser importante, saber cuál es la hora de la muerte. En los casos que veníamos de ver de vida sostenida artificialmente, la comprobación de esos cambios patológicos irreversibles, la comprobación de la muerte encefálica, aunque todavía no se lo desconecte porque probablemente sea un donante y haya que mantenerlo para llevar a bloque quirúrgico para la extracción de órganos, pero la hora de la muerte es el momento de la comprobación de esa muerte encefálica. Como lo han proclamado hace ya muchos años los profesores Hamburger y Lermit, cuando el sistema nervioso está destruido, el organismo no es ya un ser vivo, pese a que presenta aún manifestaciones vitales. Es como, un ejemplo muy burdo, pero sería como que fuera guillotinado, ya se ha separado la cabeza del resto del cuerpo, el sistema nervioso está totalmente necrosado, muerto, sin ningún tipo de manifestación vital, entonces allí la persona se la considera muerta. Si no existe vida, si está muerto, ninguna persona puede ser responsabilizada y castigada penalmente por suprimir medios extraordinarios de supervivencia, porque falta el presupuesto biológico indispensable. Es decir, ya no hay vida. Su desconexión, comprobada la muerte encefálica, es lícita, está indicada. Y la única excepción de mantenerlo con los sistemas de apoyo artificial es para la extracción de órganos y tejidos, para el trasplante. El doctor Armando Tomasino fue muy enfático cuando hablaba de la muerte desde el punto de vista jurídico penal, ya hace muchos años, 1984, que decía esto, de que debíamos desconectar una vez comprobada la muerte. Pero, un paso antes, la inminencia de la muerte no habilita a suprimir intencionalmente la vida, es decir, a practicar una eutanasia, pero sí nos obliga a una correcta terapéutica, ya sea del dolor físico moral, de la angustia, de la disnea, aunque para lograrlo muchas veces se va a un ascenso progresivo de dosis, finalmente a dosis elevadas, y eventualmente podría ocurrir aquello denominado doble efecto, que todos ustedes conocen, que es que buscando un bien mayor se lesiona un bien menor, pero en este caso lo que se lesiona es la conciencia y puede llevar a una depresión y a una muerte teóricamente anticipada, buscando el alivio, buscando el alivio. Eso se llama el doble efecto y es lícito. Ya vamos a ver al respecto alguna consideración con más detalle. Les quería mostrar esta lámina donde un paciente está multiconectado, asistido con una cantidad de elementos de sostén y muchas veces los pacientes quieren anteponerse a esta situación y nos vamos a ir introduciendo en las voluntades anticipadas con estas fotos, seguramente. Primero, a la adecuación
o limitación del esfuerzo terapéutico. Esto es por parte nuestra, es decir, cesar o retirar o no practicar determinadas intervenciones terapéuticas que solo se limitarían a prolongar una vida biológica que ya se encuentra prácticamente terminada, una vida en una situación terminal irreversible. Eso no es eutanasia, eso es adecuar o limitar el esfuerzo terapéutico, que quede claro, eso es lícito totalmente. Esa adecuación consiste entonces en retirar, a veces en no iniciar determinadas medidas terapéuticas, porque se estima que la situación concreta del paciente, para la situación de ese paciente, son realmente inútiles, son fútiles, ya que no consiguen nada más que prolongar una agonía, pero sin posibilidad de proporcionarle una recuperación funcional, con una mínima calidad de vida. Es decir, la adecuación del esfuerzo terapéutico, la adecuación de la terapéutica, en esta situación, es la enfermedad la que va a producir la muerte del enfermo y no la actuación del profesional. Lo que hacemos es dar la posibilidad de que la naturaleza actúe y no seguir entrando en el llamado encarnizamiento. La adecuación del esfuerzo terapéutico permite la muerte en el sentido que no la impide, pero en ningún momento la produce o la causa, o sea que tampoco es eutanasia. A no confundirnos, limitar el esfuerzo terapéutico tampoco es eutanasia. Esta diferencia entre permitir la muerte y producir es lo que separa justamente la adecuación del esfuerzo terapéutico o la limitación de la llamada eutanasia. Esa adecuación es una recomendación basada en juicios de que ya es inútil continuar o sería por lo menos muy desproporcionado. El fundamento de la adecuación del tratamiento es evitar entonces caer en la obstinación, caer en en el llamado encarnizamiento terapéutico. No es aceptable hoy hacer todo lo posible para prolongar la vida y evitar la muerte, independientemente de sus cargas, sufrimientos y costos. Es decir, que hoy en día pesan las cargas, los sufrimientos, los costos. Hay quien habla allí de la dignidad, hay quien habla allí de los sufrimientos inútiles, es decir, de la calidad de vida también. Bien, ¿cuáles son entonces los deberes frente a una adecuación terapéutica al final de la vida? Primero, conocer científicamente bien y qué técnicas son aplicables y cuáles se deben prescindir porque son inútiles, ir desde lo general a los casos similares y comunes para sacar una pauta, adaptándolos al caso concreto. Con integración, no olvidarse nunca de los principios y reglas de la bioética y siempre respetando el marco jurídico vigente, enmarcados en la normativa vigente. Es decir, actuando desde lo jurídico con lex artis, con un procedimiento científico técnico adecuado, respetando las pautas bioéticas y deontológicas, enmarcado en las normas del bioderecho o derecho médico. Hay que conocer algunas pautas, aunque sean muy puntuales, pero del Código Penal, ni que hablar del Código de Ética Médica, de la Ley de Derecho de los Pacientes y también de la Ley de Voluntades Anticipadas. Yo creo que estas 4 referencias jurídicas son muy importantes, aunque el Código de Ética Médica lo estamos mencionando como una referencia jurídica porque es ley también, ¿verdad? Eso ya lo hemos dicho varias veces. El conocimiento entonces de esas 4 leyes, pero además de declaraciones de ética médica y bioética. Nuevamente el Código de Ética Médica, declaraciones de UNESCO, declaraciones de la Asociación Médica Mundial sobre enfermos terminales, sobre eutanasia, etc. Ya las vamos a ir viendo a medida que avance la charla de hoy. Entonces, desde el punto de vista médico-legal, es fundamental la observancia de la lex artis. La observancia de la lex artis es la observancia del cuidado objetivamente debido, como decía Carlos María Romeo Casabona, de la Universidad de Deusto, del País Vasco. Implica adecuación, actualización
y cuando sea posible actuar con consentimiento. Lo adecuado en lo técnico, pero también en lo ético y legal. Y ni que hablar, dejando constancia en la historia clínica, llevar una historia clínica completa. Todo acto debe quedar registrado. El accionar, entonces, debe estar encuadrado en un adecuado marco clínico, legal y ético, y bajo parámetros bien definidos. Allí sí hacemos una adecuada adecuación del esfuerzo terapéutico, con una dosificación ajustada a las propiedades farmacológicas, farmacocinéticas o farmacodinámicas, a las características del propio paciente. Eso es importante porque muchas veces los protocolos o las guías hay que adaptarlas a cada paciente, y monitorizando la respuesta obtenida. Eso también es fundamental. A veces las dosis hay que adaptarlas según la respuesta obtenida. Dejar constancia siempre en la historia clínica de la respuesta, monitorizar en forma estrecha, aunque a veces según el paciente lo requiera, porque no debemos tampoco estar molestando con una monitorización estrecha en un paciente que está en esta situación de sufrimiento o de, digamos, de agonía. Esta estrategia, este plan de adecuación del esfuerzo terapéutico debe ser coordinado con enfermería, informado y coordinado con los familiares. Y las dosis, esto es muy importante para la valoración médico-legal de la intencionalidad del que lleva adelante la administración de fármacos, debe estar con una adecuación según la respuesta, proporcionada, las dosis proporcionadas a la respuesta. Es un actuar entonces fundamentado en los principios bioéticos, lo habíamos mencionado, pero ahí los remarcamos: no hacer más daño de lo que el paciente ya tiene, no maleficencia, tratar de hacer el bien, respetando en lo posible su autonomía, las decisiones que el propio paciente ha expresado, y actuando de la misma manera para casos similares, independientemente de cualquier otra circunstancia, es decir, el principio de justicia distributiva o equidad, procurando la dignidad del paciente y tolerando muchas veces el rechazo, la autonomía cuando no va de acuerdo con nuestro propio pensar, o tolerando las segundas opiniones, las segundas consultas, que siempre es muy importante ejercitar esa virtud que es la tolerancia. Actuar entonces de acuerdo con las reglas de la bioética, la lealtad con los pacientes, la veracidad, tanto con él como con los familiares, respetando la confidencialidad o secreto profesional y obteniendo siempre el consentimiento expreso frente a toda maniobra. Antes que nada, debemos tener, antes de iniciar cualquier propuesta, una claridad y precisión diagnóstica, con un análisis detallado del pronóstico. O sea que a veces lo técnico es lo primordial y lo básico para iniciar cualquier propuesta. Ante la duda, pedir una segunda opinión. Eso nos lleva a un actuar asertivo, no defensivo ni de complacencia. Y no olvidemos, desde lo médico legal, tan importante que es el registro en la historia clínica. Pero un registro fundamentado, que a veces no lo vemos. Quisiéramos ver muchas veces cuál ha sido el razonamiento para llevar adelante tal plan. El razonamiento puede quedar perfectamente registrado y es de mucha utilidad médico-legal ver lo que pensó el equipo y cómo razonó frente a la medida que tomó. Los objetivos entonces de esta adecuación del esfuerzo terapéutico, que repetimos, no es eutanasia, para nada, no es acceder a la muerte, es sí buscar el alivio, no la muerte, y la muerte inexorable, porque ya habíamos dicho que se trataba de un paciente próximo a finalizar su existencia, vendrá por la evolución de la propia enfermedad, tratando de lograr siempre la llamada muerte digna, que en síntesis sería una muerte en paz, sin dolor, sin angustia, sin disnea, acompañado, bueno, todo lo que significa el gran concepto de muerte en dignidad, más que digna, en dignidad. Veamos otro tema muy vinculado a lo anterior, que es que a veces es necesario sedar al paciente. ¿Qué es la sedación paliativa?
Bueno, si por una necesaria sedación o analgesia podemos involuntariamente, no es que lo busquemos, involuntariamente, llegar a lo que se ha llamado el doble efecto, podría sobrevenir la muerte. En forma teóricamente o presumiblemente anticipada, nunca vamos a tener la seguridad si realmente la anticipamos o era el momento de morir. Pero si hemos actuado de acuerdo a la lex artis, la conciencia queda en paz. No se actuó, sino que se actuó como médico, no se actuó como verdugo, no se actuó procurando la muerte sin intención subyacente de abreviar el periodo agónico, sin intención de acelerar la muerte. Es decir, no se actuó con intención eutanásica, se actuó sin la intención. Esa es la sedación paliativa, que algunas veces puede llevar por los propios efectos o por la necesidad de dosis en aumento, podría llevar teóricamente al llamado doble efecto. En sentido contrario, en nuestro país, y actualmente, que esto quede claro, lo estoy tratando de transmitir lo que es hoy por hoy, dar muerte intencional es homicidio. Hoy matar a una persona es homicidio. Es una conducta contraria a la función médica y condenada en los códigos de ética médica. Tenemos los artículos específicos, el 46 específicamente del Código de Ética Médica es contrario a la eutanasia, la eutanasia es contraria a la ética, siendo un homicidio, que según los móviles podrá ser un homicidio por piedad, altruista, etcétera, puede tener, de llegado el caso, un peculiar tratamiento jurídico que es un perdón judicial. El artículo 47 del Código Penal, que habla de homicidio piadoso, pero queda supeditado a unos requisitos, como es que el actor, que el agente que provoca la muerte sea una persona de antecedentes honorables, frente a las súplicas reiteradas de la víctima, y que el juez puede exonerar de castigo, puede. Esa es la situación actual. Ya en el año 83, la Asociación Médica Mundial sacaba esta declaración de Venecia sobre enfermedad terminal, donde condenaba éticamente la eutanasia y el suicidio por ayuda médica, el suicidio asistido, respetaba la autonomía, la ayuda espiritual y el acompañamiento, reconocía las voluntades anticipadas de los pacientes como fruto de su propio ejercicio autonómico, y llamaba a procurar los cuidados paliativos y el alivio del sufrimiento. Eso ha ido en aumento y ha ido ratificado incluso en una última declaración de octubre del año pasado, que veremos más adelante. Es que indudablemente, como dice Diego Gracia Guillén, la lucha por la vida debe tener unos límites racionales, humanos, más allá de los cuales se vulnera la persona, se vulnera la dignidad del ser humano. Tenemos razones para limitar entonces el esfuerzo terapéutico, aumentando medios paliativos que garanticen la dignidad de las condiciones de la muerte. No hay muerte digna sin calidad de vida, nos dice nuestro querido amigo Allen Garay. Y el otro derecho evidente que hay que respetar es el tratar de que muera acompañado. ¿Por qué lo hemos resaltado hoy especialmente? Bueno, porque en esta situación de circunstancias de enfermedad contagiosa como es la COVID-19, hay que tenerlo presente. Tomando todas las medidas para evitar los contagios, el paciente no debe morir en soledad. Ahí tenemos un recuerdo a Eduardo Acevedo Díaz, cuando le dice en grito de gloria a Ismael añadió a su hermano: no te apartes de mí, hermano, que puede ser la hora de morir acompañado. Bueno, y llegamos al otro gran tema de discusión, que es la eutanasia. Ya dijimos que hoy no está permitida en nuestro país, pero que hay proyectos de legalizarla. Todavía no son leyes, son proyectos. Bien. La eutanasia hace 500 años que se viene planteando, ya la planteaba Tomás Moro en 1516, en su primera edición de aquel librito Utopía, donde planteaba un país, imaginaba un país donde se practicaba la eutanasia. No le llamaba
con ese término, pero sí se practicaba la muerte de de las personas muy mal formadas y de las personas afectadas de una enfermedad grave o terminal. Eugenesia y eutanasia. Fue Bacon, un poco más adelante, en 1605, que utilizó el término eutanasia en su libro El avance del saber, y lo reitera y lo profundiza en 1620 en el Novum Organum. Así que llevamos como 500 años discutiendo la eutanasia. Un jurista español, Miguel Ángel Núñez Paz, nos dice que él no teme al adelantamiento de su hora final. Lo que teme más son los sufrimientos inútiles, la degradación, la indignidad. Y por lo tanto dice que ese transcurso hacia la muerte forma parte de lo más íntimo del ser humano y nadie puede expropiarme lo que constituye la expresión máxima de mi derecho a intimidad. En general se lo ha tratado como derecho a autonomía, pero Núñez Paz es interesante que lo sitúa a nivel del derecho a la intimidad. Homicidio consentido, eutanasia y derechos a morir con dignidad es su libro, de donde hemos transcrito esa frase. La eutanasia es una acción encaminada a producir la muerte de un paciente en forma directa. Esa es la acepción, la interpretación, la acepción actual del término. No es aquella acepción que quedó en la historia de los griegos de muerte buena. En ese sentido nadie podría estar en contra de una buena muerte. Eu buena, thanatos muerte. Pero no, la acepción actual, el sentido actual del término es una acción encaminada a producir la muerte de un paciente. Es decir, en forma directa, con voluntad, mediante una acción cuya acción provoca un efecto que es la muerte, y es una acción única, inmediata, que provoca un resultado inmediato. Se realiza a petición expresa, reiterada en el tiempo de los pacientes, si están en situación de capacidad. Hay quien admite también la eutanasia por motus propio, porque el paciente ya no tiene posibilidad de solicitarla, pero eso es más excepcional. En un contexto de sufrimiento debido a una enfermedad incurable, el paciente la experimenta como inaceptable, realizada por profesionales sanitarios. Es interesante que se ha discutido también si solo los médicos o también los enfermeros o otro tipo de personal de la salud. En el libro de Moro, que es referencia histórica, llama la atención que Moro situaba a los agentes que producían la eutanasia dentro de los sacerdotes y los magistrados. Luego eso es totalmente abandonado y es a nivel de los profesionales sanitarios. Entonces esa es la eutanasia, que es activa, que es directa, que es voluntaria. En nuestro medio rural existe un término muy gráfico con los animales. Bueno, los veterinarios dicen eutanasia, pero el paisano a veces dice despenar al animal, despenarlo, es decir, matarlo porque está sufriendo. Otra cosa es el suicidio médicamente asistido. Esta es una actuación de un profesional con la cual proporciona, también a petición expresa del paciente, y reiterada muchas veces, de un paciente capaz, no de un paciente que tenga una afectación psiquiátrica que lo torne incapaz. Y ese paciente, que además tiene una enfermedad irreversible, que le ha producido un sufrimiento que lo considera inaceptable, el médico le proporciona medios intelectuales, lo asesora, le da medios intelectuales o materiales para que pueda terminar con su propia vida, suicidándose, en forma efectiva, es decir, matándose, homicidio de uno mismo, cuando lo desee, obviamente. La ayuda entonces al suicidio de un paciente capaz, que lo pide, que está cursando, esto que quede claro, que está cursando una enfermedad terminal, en etapa en la cual rechaza continuar. Es lo que se ha llamado suicidio médicamente asistido. Que también, seamos enfáticos, en la situación legal actual en nuestro país, ni siquiera tendría el perdón judicial, porque hay un artículo, el 315 del Código Penal, que establece que la ayuda a determinación al suicidio es un delito penal.
Volvemos entonces un poco sobre la sedación paliativa, que me parece que es interesante remarcarlo bien, que consiste en administrar fármacos a un paciente en situación de enfermedad terminal, pero esto quiero remarcar, la intencionalidad, es decir, las dosis y combinaciones requeridas son para reducir la conciencia, para provocar analgesia, para aliviarlo adecuadamente, aliviar uno o más síntomas, que han sido síntomas difíciles de controlar o refractarios, con consentimiento informado o expreso, es decir, de acuerdo con la autonomía del paciente, y si el paciente no puede expresarlo, podría ser de acuerdo con la familia, pero ahora sí, que quede bien claro, quiero enfatizar en esto, no hay voluntad de dar muerte, es sin intención de dar muerte, la que podría, como ya lo vimos anteriormente, sobrevenir por el doble efecto. La sedación paliativa entonces es una conducta terapéutica. Se realiza conforme a lo que hemos señalado, debería ser considerada dentro de la práctica médica, de una conducta realmente que no se aparta de lo indicado médicamente. Y el tema del doble efecto establece que cuando una determinada actuación tiene dos posibles efectos, vamos a destacar un poco de qué se trata el doble efecto, tiene dos posibles efectos, uno positivo pero otro negativo. Si lo que se está buscando es el efecto positivo, pero como consecuencia de ello, en la búsqueda de ese efecto positivo, de una manera no buscada aparece el negativo, en este caso podría ser la depresión mayor de la conciencia o incluso la muerte, la actuación, según todos los códigos de ética, es moralmente correcta. Es moralmente correcta. Incluso desde el punto de vista jurídico faltaría la intención, ¿verdad? La sedación paliativa, cuando está indicada, entonces, es además de un acto terapéutico, un derecho del médico, un deber del médico, un derecho del paciente. Un derecho del paciente y un deber del médico. En este cuadro marca bien la diferencia entre sedación paliativa y eutanasia. Estas últimas diapositivas y este cuadro lo hemos trabajado también en la Comisión de Ética de FEMI, y fue la doctora Marta Bove y el doctor Oscar Cruzet, quienes, y Luis Cavalieri, Ángel Almagia y Daniel Morelli, los que en una presentación que se hizo en FEMI también estuvo presente esto. En la sedación paliativa el objetivo es el alivio del síntoma refractario. En la eutanasia es producir la muerte. En la sedación paliativa el procedimiento es ajustando los fármacos sedantes y, como decíamos, valorando la respuesta, ¿verdad? Monitorizando clínicamente cuál es la respuesta. En cambio, en la eutanasia la administración de los fármacos debe ser a dosis letales. En la sedación paliativa buscamos el alivio del sufrimiento. Quizás la muerte venga en horas o días por la propia naturaleza del padecimiento del paciente. En cambio, en la eutanasia lo que buscamos es una muerte rápida, inmediata. Es bien distinto. No confundir entonces sedación paliativa con eutanasia. Las decisiones al final de la vida no son tomadas como una única y definitiva decisión. Esto también es importante. Son situaciones dinámicas, porque esto es un proceso continuo, evolutivo, donde la condición del paciente, los síntomas, sus necesidades pueden cambiar cada día, incluso a pocas horas. Es un proceso entonces que exige una deliberación casi que procesal, continua, compartido entre el paciente, los familiares y el equipo de salud. Así que de una hora a otra puede cambiar totalmente el planteo, ¿verdad? Siempre pensando en la muerte en dignidad, es decir, como un propósito de este paciente próximo a morir, moribundo, agónico, tendríamos que tratar de que viva dignamente su último momento. Eso requiere la consideración del enfermo como persona, como ser humano, hasta el momento mismo de la muerte. La dignidad como condición intrínseca de toda persona, el respeto a sus creencias,
Creo que en la dignidad está muy incluido el concepto de respeto, el respeto a sus creencias, a sus valores, así como su participación en la toma de decisiones, el respeto a su autonomía vendría a ser, mediante una relación cercana y sincera del equipo asistencial. Algunas veces se nos ha preguntado, pero ¿y si no dejó por escrito su voluntad anticipada? Bueno, desde el punto de vista ético, alcanza con saber lo que quería, para colaborar a cuál puede ser el planteo, la decisión a tomar en relación a sus valores, a sus creencias, a sus deseos. Si bien se asocia el hecho de morir con dignidad a la ausencia del sufrimiento físico, moral, también hay que tener en cuenta otros factores humanos, como la presencia de sus seres queridos, como la creación de un entorno amable, lo que hoy hablábamos del acompañamiento, por ejemplo, o el morir en su casa. Bien. Aunque sea un poco reiterativo, pero la preservación de la vida a cualquier costo, ya lo dice la OMS, no es necesariamente la medida correcta. Aquella formación que recibimos generaciones atrás en la facultad en cuanto a que hay que luchar siempre por la vida del paciente, bueno, no es necesariamente la medida más correcta, especialmente cuando el sacrificio personal es tal que el paciente lo encuentre inaceptable. Es decir, ahí hay que tener en cuenta los deseos del paciente. Máxime cuando hay dolor físico o moral, disnea, angustia, agotamiento extremo. Pacientes que dicen, hasta aquí llegué, ya no quiero más, y que realmente la situación es perfectamente entendible. Bien, otro aporte respecto de la eutanasia. Si se aceptara la eutanasia, hay quien ha preguntado, ¿estaremos dentro del ejercicio de la medicina? El profesor Bonet definía, Emilio Pablo Bonet, definía el ejercicio médico como anunciar, prescribir, indicar, aplicar cualquier procedimiento directo o indirecto en el uso del diagnóstico o en el tratamiento de las enfermedades de las personas, o en la recuperación, la conservación, la preservación de la salud de las mismas. Incluso incluía el asesoramiento público y privado, las certificaciones, las pericias que practican los médicos. Esta definición del ejercicio médico incluso es la que ha tomado la ley argentina para juzgar los ejercicios ilegales de la medicina. En el caso de aceptar la eutanasia como lícita, habría que agregar o facilitar o proporcionar la muerte en ciertas ocasiones, o si no, de lo contrario, estaríamos siempre fuera de los fines de la profesión médica. Esta es una reflexión interesante, porque si prosperara un proyecto de legislación de la eutanasia, de alguna forma también cambia el ejercicio legal de la medicina. Veamos entonces el marco médico-legal actual para que quede bien claro sobre qué estamos parados hoy por hoy. El Código Penal, la Ley de Derechos de los Pacientes, la Ley de Voluntades Anticipadas y la Ley del Colegio Médico, su Código de Ética Médica, concretamente la Ley de su Código de Ética Médica. Del Código Penal ya vamos a ver los artículos más importantes, pero hemos mencionado el del homicidio piadoso y el de la ayuda y determinación al suicidio. De los derechos de los pacientes, el derecho a morir con dignidad, el de no acelerar la muerte o practicar la eutanasia, el tampoco caer en el encarnizamiento, el de voluntades anticipadas, respetar la autonomía del paciente, las decisiones que ha dado de antemano para el caso de sobrevenir de una enfermedad terminal, y en el Código de Ética Médica especialmente los artículos 46 y 48. Bien, como decíamos, del Código Penal, homicidio piadoso. Los jueces tienen la facultad de exonerar, fíjense ustedes que no están obligados, tienen una facultad de exonerar de castigo al sujeto de antecedentes honorables. Esto ha sido bastante discutido. ¿Por qué hay que tener antecedentes honorables para sentir piedad? Autor de un homicidio efectuado por móviles de piedad, mediante súplicas reiteradas de la víctima. Esto en 1934 realmente fue un avance muy considerable,
sobre todo en comparación con legislaciones de otros países que no tienen este artículo aún hoy en día. Irureta Goyena, que está allí su cuadro, fue el codificador y que introdujo este artículo 37 llamado homicidio piadoso, facultad de exonerar de los jueces. Bien, pero si no exonerara, también seguiría siendo un homicidio, pero pudiera haber circunstancias especiales contempladas, como las mencionadas en el inciso 10 del artículo 46, que es que el homicidio puede estar atenuado por móviles de honor o por impulsos de particular valor social o moral. Es decir, puede haber atenuantes dentro del propio artículo de homicidio, que es el 310 del Código Penal. O sea, el 37 puede exonerar de pena, y si no exonera, quedaría el homicidio simple o intencional, el artículo 310, pero podría tener un atenuante genérico como este. Bien. Y como les decía, aquello de el suicidio médicamente asistido puede hacerlos caer. Por eso yo quiero transmitirlo como es actualmente el marco jurídico y las limitantes legales que podemos tener para la práctica de para aquel que eventualmente se embarque en una ayuda al suicidio. Eso está castigado por el Código Penal, artículo 315. El que determinase a otro al suicidio o lo ayudara a cometerlo, si ocurriera la muerte, será castigado con 6 meses de prisión a 6 años de penitenciaría. Y este máximo puede ser sobrepujado hasta 12 años si se tratase de un menor de 18 años o persona privada de discernimiento y voluntad por enfermedad mental, tóxicos, abuso de alcohol o drogas. O sea que a veces los médicos utilizamos, obviamente, fármacos o drogas, y puede estar entonces incluso agravado, sobrepujada la pena, pasar en vez de hasta 6 años hasta 12 años. Bien, interesante entonces, y a veces se ha visto como un poco contradictorio, pero no es contradictorio, son figuras distintas. Una cosa es el homicidio piadoso y otra cosa es el suicidio asistido o la ayuda o determinación al suicidio. Ya lo hemos definido, son dos cosas distintas. El de eutanasia entraría más en el anterior, en el homicidio piadoso, y la ayuda médica al suicidio en este del 315, o ayuda o determinación al suicidio. Ahí pusimos la foto de Alberto Cid porque él trabajó mucho en el anteproyecto de esta ley de derechos de los pacientes. Iba por la cátedra de medicina legal, en aquel entonces yo era profesor y de la cátedra de UDELAR, y conversábamos sobre este anteproyecto de ley. Plasmado luego con el número Ley 18335 de Derechos de los Pacientes y Usuarios ante los Servicios de Salud. Fíjense que el artículo 17 dice por lo pronto que la asistencia médica debe evitar el dolor físico y emocional, físico y moral o físico y emocional. En base a este artículo nos da pie a la sedación analgesia, evitar el dolor. También dice que debe estar acompañado por sus seres queridos o representantes de su confesión en todo momento de peligro o proximidad de la muerte, en la medida que, que esa presencia no interfiera con los derechos de otros pacientes internados o con procedimientos médicos quirúrgicos imprescindibles a realizar en él o en otros pacientes que estén próximos al paciente agónico. Es decir, acompañado por sus familiares, por sus amigos, y alguno ha planteado, ¿y por qué no incluso por la mascota? Bueno, tenemos que ver en cuenta que no interfiera con los derechos de los demás. Pero he visto que en algún país de Europa se ha permitido al paciente próximo a morir la presencia incluso de su mascota. Dice la ley, la 18335, que el paciente tiene derecho, cuando en el artículo 18 enumera toda una serie de derechos, dice el derecho a morir con dignidad. Y explica la ley, entendiendo dentro de este concepto el derecho a morir en forma natural, interesante, natural, en paz, sin dolor, evitando todos los casos anticipar la muerte por cualquier medio utilizado con ese fin, o sea, evitando la eutanasia, o prolongar artificialmente la vida cuando ya no existen razonables expectativas de mejoría.
es decir, evitando la futilidad terapéutica, también llamada obstinación, obsecuencia, encarnizamiento terapéutico. Pero otros países han ido por otro camino, no es el nuestro. El 28 de noviembre del año 2000 nos sorprendió a todos que Holanda aprobó en el Consejo la práctica de la eutanasia activa, y el 10 de abril del 2001 se sancionó en la Cámara Alta del Parlamento, siendo el primer país en el mundo con una legislación de esas características. Luego se han sumado los demás Países Bajos, es decir, Bélgica y Luxemburgo. Suiza ha aceptado el suicidio médicamente asistido, Canadá y Colombia. En Sudamérica, Colombia ha aceptado también, con ciertos límites, la eutanasia, no penalizado en determinados casos la eutanasia. Que yo recuerde, son 5 o 6 países en el mundo. Bien, algunos reaccionaron desfavorablemente a esa legislación holandesa y dijeron: esta legislación es el fruto de la incapacidad de la sociedad de consumo para afrontar el desafío del dolor y de la muerte y de estar al lado de las personas que sufren. Han preferido facilitar el suicidio asistido o el homicidio piadoso antes que la solidaridad y la asistencia a los moribundos. Esa fue una reacción de un comité de bioética español, una reacción cuando sale la ley de eutanasia en Holanda. Interesante, porque plantea que la solución eutanásica es más rápida, pero que es una solución que deja de lado la solidaridad y la asistencia al moribundo. En cuanto a nuestro país, ya hemos visto esas disposiciones que condenan hoy por hoy la eutanasia de la misma forma que el encarnizamiento terapéutico. Y hay una ley, la Ley de Voluntades Anticipadas, la 18473 es un número, que justamente uno de sus objetivos es evitar la obstinación o encarnizamiento terapéutico. Apunta a la dignidad, a la calidad de vida y a la calidad de muerte. En su artículo 1 dice que toda persona tiene derecho a oponerse a los procedimientos médicos, tratamientos y procedimientos médicos. Pero agrega luego, y aquí viene lo de la disposición anticipada, que tiene derecho de expresar anticipadamente su voluntad, en el sentido de oponerse no ahora actual, sino en un futuro, a la aplicación de tratamientos y procedimientos médicos que prolonguen su vida, en detrimento de la calidad de la misma, y habla de la calidad, si se encontrare enferma de una patología terminal, incurable e irreversible. Esta última parte es bien uruguaya, es decir, no todas las leyes en el mundo de living will o de testamentos vitales o de disposiciones anticipadas incluyen esto de que como un prerequisito que la persona deba estar enferma de una patología terminal, incurable e irreversible para que pueda disponer de algunas, o prescindir de algunos tratamientos o de algunas propuestas terapéuticas. Continúa la ley, y ahí pusimos a Marcos Gómez Sancho, que nos ha visitado muchas veces y que siempre ha insistido en la calidad de la muerte y en los cuidados paliativos, que continúa la ley diciendo: no se entenderá que la manifestación anticipada de la voluntad implica oposición a recibir cuidados paliativos que correspondieren. De esta forma podemos decir hoy si no sería quizás conveniente un estímulo a través de una ley específica de los cuidados paliativos que permita extenderlos y mejorar su implementación. Bien, la otra ley que yo les decía, además, entonces hemos visto el Código Penal, la Ley de Derechos de los Pacientes, la Ley de Voluntades Anticipadas, y nos faltaba mencionar que el Código de Ética Médica, que es la ley número 19286, tiene 2 artículos atinentes a este tema de hoy, del final de la vida. El 46 dice lisa y llanamente que la eutanasia activa, entendida como la acción o omisión que acelera o causa la muerte de un paciente, es contraria a la ética de la profesión. Más clarito, imposible. Y el 48 dice que los enfermos terminales, hay que situarse entonces en la posición de un enfermo terminal. En los enfermos terminales es obligación del médico continuar con la asistencia del paciente,
con la misma responsabilidad y dedicación, siendo el objetivo de su acción médica aliviar el sufrimiento inmoral del paciente, ayudándolo a morir dignamente. Creo que también no es que esté autorizando la eutanasia, sino todo lo contrario. No se contradice con el 46, porque dice que hay que continuar la asistencia, ayudándolo a morir dignamente, es decir, sin sufrimiento, aliviando el sufrimiento físico y moral. Es lo que hemos visto como adecuación del esfuerzo terapéutico, incluso como sedación paliativa. En etapas terminales de la enfermedad no es ético que el médico indique procedimientos diagnósticos o terapéuticos que sean innecesarios y eventualmente perjudiciales para su calidad de vida. O sea que en esta última frase va hacia la oposición a la obstinación terapéutica o encarnizamiento terapéutico. Es decir, no es ético que el médico indique esos procedimientos que prolongan la agonía del paciente. Y les decía que en el conjunto de declaraciones de ética hay una muy destacable, además que es reciente, es de octubre del 2019. La Asociación Médica Mundial, ¿se acuerdan que estaba la declaración de enfermo terminal de Venecia, que había sido luego revisada en Sudáfrica, pero que la declaración esa había partido ya en 1983. En cambio aquí esta es reciente. Condena éticamente la eutanasia y el suicidio con ayuda médica, respeta la autonomía y la ayuda espiritual y acompañamiento, reconoce las voluntades anticipadas, o sea, ratifica todo lo anterior, que esto ya estaba en la Declaración de Venecia, procura de los cuidados paliativos y del alivio del sufrimiento, igual entonces que la de Venecia 1983, revisada en Sudáfrica en el 2006. Pero agrega, ahí está la foto de Weiner. Weiner fue un médico secretario general de la Asociación Médica Mundial, médico belga, que en su país está legalizada la eutanasia, un poco paradójico, porque dice: la Asociación Médica Mundial insta enfáticamente a todas las asociaciones médicas nacionales y a los médicos a no participar en la eutanasia. Octubre del 19, no participar en la eutanasia, incluso si se está permitida por la legislación nacional o despenalizada bajo ciertas condiciones. Bueno, ¿qué pasa si se aprueba un proyecto de la eutanasia? Tenemos que acatar esto, tenemos que plantear objeción de conciencia, tenemos que estar en contra de la ley, o no acatamos estas declaraciones internacionales. Es interesante, da para la reflexión, las preguntas y la discusión. Tememos que no se entienda por el común de la gente, sobre todo, la sedación paliativa, y que algunos la confundan con eutanasia. Que no se entienda el doble efecto y que se entienda como un acto con dolo eventual o eutanásico. Que el homicidio piadoso, ese que hablamos del perdón judicial, no se aplique y quede al libre criterio de un juez. Tal vez desearíamos que fuera causal de impunidad y no tan optativa la decisión, que fuera más obligatoria para el juez y no tan optativa, o no fuera optativa. Y no entendemos aquello de los antecedentes honorables. Esas son unas reflexiones un poco hacia el final. Algunas preguntas que van quedando. Vimos el marco normativo actual, pero ¿amerita algún cambio? ¿Amerita la eventual adecuación? ¿Por dónde debería transcurrir esa adecuación? ¿Por el artículo 37 del Código Penal? ¿El 46 y 48 del Código de Ética Médica? En caso de sancionar nuevas leyes que autoricen la eutanasia, habría que modificar. Me parece que habría que ver, porque se contrapone el 46 claramente, con una sanción de una legislación despenalizadora de la eutanasia. Y por otra parte, muchos se han preguntado, yo también, si es ahora la oportunidad de entrar en la discusión de estos temas, más que de la discusión me parece muy buena, de la sanción de una reforma legislativa, o hay que discutir mucho más y meditarlo mucho más. Seguro hay otras preguntas, pero dejo por lo menos estas preguntas planteadas. Finalmente, en lo que nos va quedando de la charla, quería enfatizar un poco en esta ley que es poco conocida, que es importante, y que se llama voluntades anticipadas.
Voluntades anticipadas. ¿Es el testamento vital? Bueno, en algunos países se le llama testamento vital. Aquí no se quiso llamar testamento porque el testamento es para después de la muerte y esto es antes de morir. También se le puede llamar directrices anticipadas, sí, quizás esté más adecuado, lo mismo que disposiciones u órdenes anticipadas, pero concretamente en Uruguay se llaman voluntades anticipadas. Se circunscriben dentro de los derechos humanos y dentro de los principios de la bioética, fundamentalmente el de autonomía, pero también el de beneficencia, no maleficencia y justicia, pero fundamentalmente es un ejercicio autonómico. La voluntad anticipada es clarísimo que no es eutanasia. Es el paciente que dice no acepto o rechazo tales y cuales medidas. Voluntades anticipadas, ¿qué son? Un instrumento de la autonomía, no hay duda. Se transforma luego en un documento que debe ser agregado a la historia clínica. Hay un modelo del Ministerio de Salud Pública, pero también puede ser por acta notarial, con un escribano, donde se especifica la voluntad del titular, que es el paciente, y el mismo paciente puede designar la representación de un tercero para que se cuide y se vigile que se cumpla su voluntad, cuando él ya ha perdido la capacidad de hacerlo, cuando ha perdido la conciencia, que lo puede hacer una persona designada. Otro punto interesantísimo, importante, porque siendo un instrumento de la libertad y de la autonomía, obviamente puede ser revocado en cualquier momento. No puede quedar preso de un documento que está basado en el propio ejercicio de su libertad. Por lo tanto, su revocación o cambio es de acuerdo a su deseo y a esa voluntad del titular o paciente en cualquier momento. Las voluntades anticipadas ya se empezaron a conversar o a pensar en 1957, el Papa Pío XII hace referencia, luego en California, en Estados Unidos, en el 76, en el 90 es una ley federal, en Cataluña en 1999, en el 2003 la Asociación Médica Mundial hablaba de respetar las voluntades anticipadas, y acá en el 2005 aparecen proyectos de ley. Uno era el diputado Galo, otro era el diputado Abdala o Barrera, uno de ellos era Barrera, creo que era. Y bueno, después se unifica en un solo anteproyecto y sale la ley. Las voluntades anticipadas tienen conveniencias y alguna inconveniencia. La conveniencia es que disminuye la preocupación del paciente porque dice lo que quiere y espera que se cumpla. También es conveniente la voluntad anticipada porque nos da un mayor conocimiento del médico de los deseos del paciente, saber lo que deseaba a través del formulario o el documento que nos presenta, y puede en cierta forma disminuir los sentimientos de culpa e impotencia de la familia porque es el paciente que rechazó tal o cual procedimiento. También es interesante que de alguna forma disminuye la aplicación de una medicina defensiva, de esa medicina que se piden exámenes de más o procedimientos de más, en una especie de intencionalidad de defensa que no es tal, en lo concreto después es más caro y peor medicina, pero bueno, la voluntad anticipada disminuye la aplicación de esa medicina, disminuye también las preocupaciones de tipo legal para todas las personas involucradas. Y algunos inconvenientes. No siempre se puede predecir las alternativas futuras que brinden solución a la situación presente. No siempre hay una voluntad anticipada que plasmó una solución a una situación real que luego se presentó. Y otro inconveniente, que lo mencionábamos cuando leíamos el artículo de la ley, es que en Uruguay es un requisito estar cursando una enfermedad terminal para hacerlas efectivas. También llamadas entonces disposiciones anticipadas, son un acto de autonomía, como hemos dicho. La ley es la 18473 y tiene su decreto reglamentario, que demoró bastante en aparecer, que es el 385 del 2013. La ley es del 2009 y el decreto del 2013. El artículo 1 ya lo vimos. La manifestación de voluntad tendrá plena eficacia aun cuando la persona se encuentre luego en estado de incapacidad legal o natural. Incluso vimos que puede designar una persona para que vigile que se cumpla su voluntad.
y también veíamos cuando mostrábamos la foto incluso de Marcos Gómez Sancho, que la voluntad anticipada no implica oposición a recibir cuidados paliativos. En suma, con base en el bioderecho, podemos ir concluyendo: evitar en todos los casos anticipar la muerte por cualquier medio utilizado con ese fin, eutanasia. Esto es lo vigente hoy. Habrá que los que son partidarios de la eutanasia tendrán que promover el proyecto de ley, ese u otros, pero hoy no es legal y no es ético. ¿Deberemos acatar las voluntades anticipadas? Sí. ¿Aliviar los padecimientos presentes? También. ¿Evitar la obstinación terapéutica? También. ¿Suspender tratamientos y dar lugar a lo paliativo? También. ¿No reanimar cuando ya no se puede mejorar la condición del enfermo terminal? También. La ley 18335 de Derecho de los Pacientes habla específicamente de no reanimar al paciente terminal. Y bueno, y para terminar, como ya hemos mostrado otras veces, a veces el dilema está en buscar lo mejor de dos actos posibles. Es imprescindible distinguir lo mejor de lo peor, el bien del mal, o al menos esa especie de disyuntiva, tratar de resolverla en el sentido de lo que esperamos como mejor solución para las personas, para nuestros pacientes. Donde creo que el amor, en el sentido más amplio del término amor, es lo fundamental. Bueno, esta frase de Bertrand Russell, que tanto me ha gustado, porque va un poco en el sentido de lo que quería